Hola, soy Sebastián Olvera y esta es mi columna semanal a la que he decidido titular Venezuela, actores, motivos e intereses. La etapa actual del conflicto en Venezuela está llamando la atención de la opinión pública internacional y no es para menos. En estos momentos se está dirimiendo el futuro inmediato no solo del país con las reservas petroleras más amplias en el mundo, sino del primer pueblo en la historia que puso un alto al programa neoliberal y planteó al mundo una alternativa. Entre el caudal informativo y de voces que abordan el tema, sin embargo, aún no termina de quedar claro quiénes son los actores en disputa, cuáles sus intereses y qué papel juega el pueblo venezolano en el conflicto. En los siguientes puntos ofrezco de forma muy esquemática algunas claves para entender estas cuestiones. En Venezuela no se está suscitando un conflicto entre dos bandos, el del régimen de Maduro y el de la derecha golpista, de entre los cuales además hay que elegir a uno. El tercer factor en disputa es el pueblo trabajador venezolano, el hacedor y sostenedor de la gran transformación social que fue la revolución bolivariana y que se encuentra en el medio, en un fuego cruzado. Lo más próximo a una base organizacional que tienen los sectores populares es el poder comunal. Este es un poder reconocido en la Constitución de Venezuela, que descansa en la institución de las comunas. Estos son nichos organizativos del campo y la ciudad que en asamblea dialogan y toman decisiones sobre cuestiones públicas, además de que cuentan con recursos estatales. Sin embargo, su poder real actualmente se encuentra limitado y burocratizado. Corina Machado, por otra parte, la líder actual de la oposición, es todo menos una demócrata. Nacida en una familia de la gran clase capitalista venezolana, es una veterana de los golpes de Estado que en 2002 participó del fallido intento de golpe a Hugo Chávez, en 2017 pidió la intervención armada extranjera en Venezuela y hoy es el cerebro detrás del candidato títere Edmundo González. El gobierno de Maduro, por otra parte, se le caracteriza fundamentalmente de dos maneras. Para la derecha y la gran prensa internacional, es un régimen dictatorial, antidemocrático y represivo. Para el progresismo, es un gobierno de izquierda, acusado por el injerencismo y la derecha, pero de vocación popular. Ambas caracterizaciones son erradas. No es una dictadura porque llegó al poder mediante elecciones, sigue llamando a que éstas se celebren y mantiene su reconocimiento sobre las autoridades electorales y la división de poderes. Además, a pesar de su autoritarismo, aún no ha cancelado todos los derechos y las libertades sociales, es decir, no se ha consolidado como un régimen dictatorial. Lo cierto es que el de Maduro tampoco es un gobierno de izquierda. Es cierto que llegó al poder gracias al voto popular y es un heredero del chavismo. También es cierto que ha estado constantemente bajo el acoso del imperialismo y los intentos de desestabilización de la derecha. Pero lo cierto también es que en lugar de apelar al poder popular para hacer frente a estos problemas, como lo hacía Chávez, él ha decidido apoyarse en la casta burocrática estatal conocida como la boliburguesía, así como la alta oficialidad del ejército y la policía. Entonces, el gobierno de Maduro puede caracterizarse como un régimen burocrático y autoritario de tipo bonapartista. Regularmente este tipo de regímenes se sostienen en las Fuerzas Armadas y suelen movilizar utilitariamente a los sectores populares para contener las amenazas de las clases poseedoras, pero sin permitirle a las primeras adquirir independencia. Esto genera una situación de precaria estabilidad que pende de alfileres y puede tener salidas muy diversas. La deriva en una dictadura del gobierno burocrático de Maduro, aunque no es imposible, tampoco es tan sencilla. La presión internacional, la dependencia del gobierno de la venta del petróleo en el extranjero, la amenaza de un golpe militar y la propia experiencia de lucha del pueblo venezolano son factores que dificultan, al menos temporalmente, a Maduro suspender todos los derechos y las libertades de golpe. Con la derecha la cosa es diferente. El regreso de la derecha significaría la inmediata imposición de un régimen no solo autoritario, sino seguramente dictatorial o al menos semidictatorial. No hay muchas otras maneras de que el grupo de Machado logre acallar y controlar a un pueblo que ha repelido sus golpes de Estado y ataques violentos
durante 25 años. Los antecedentes violentos, incluso sádicos, y la poca astucia que ha mostrado la derecha venezolana son factores que permiten vislumbrar que su toma del poder traería la suspensión inmediata de derechos para dar paso a una lucha sin cuartel contra lo que queda de las conquistas de la Revolución Bolivariana y el poder comunal, así como para lograr la completa entrega de las reservas petroleras a las transnacionales extranjeras. Por lo anterior, no da lo mismo quién se hace del poder en Venezuela. La derecha no ofrece más que un escenario donde las garantías y conquistas sociales retroceden. Maduro, por otra parte, sin ser deseable, al menos puede ofrecer tiempo para que el poder comunal se reconfigure. Admitir esto en ningún sentido significa apoyar a Maduro. Es tan errado lavarle la cara al régimen de Maduro y apoyarlo acríticamente como decir que da lo mismo si la derecha y el injerencismo extranjero consolidan su golpe. Ningún gobierno extranjero u organismo internacional tiene derecho a vulnerar la soberanía venezolana. Tengamos claro que la preocupación de estas fuerzas no es la democracia, es el petróleo y terminar con lo que queda de la revolución bolivariana. Hay que exigir a los agentes desestabilizadores que saquen de inmediato sus manos de Venezuela. Una salida en favor del pueblo venezolano pasaría porque sus integrantes logren reconstituir el poder comunal y las milicias populares para disputar el poder a la derecha, al imperialismo y a la burocracia. Recobrar el rumbo perdido de la revolución bolivariana, construir un gobierno de base popular y buscar el apoyo de gobiernos progresistas y organizaciones sociales del mundo puede ser un rumbo a tomar. Si las fuerzas de la izquierda desean tomar partido por alguien en el actual conflicto, lo más consecuente sería hacerlo por el pueblo trabajador venezolano.